Ahí les va. El presidente López Obrador dio su pésame por la tragedia de la línea 12 y pidió, por favor, no especular sobre responsables sin pruebas. No culpó a los neoliberales, pero lo ecuánime, lo sensato, lo presidencial le duró un poquito, unos minutitos, y sacó el veneno contra la prensa, porque, señores, el show siempre debe continuar. Así fue como el presidente respondió. A primera hora me lo querían despertar desde anoche, cabrones. Vamos a ver qué dijo el presidente. Lo primero, a primera hora, sobre la tragedia de ayer. Vean al señor presidente. Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente, y la postura del gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso. ¡Wow! Ok, muy bien. Lo malo es que esto duró 40 segundos nada más. Así es, 40 segundos duró la investidura presidencial y después ya se dejó ir contra todo el mundo. ¿Se imaginan? Yo les pregunto, ¿se imaginan qué hubiera pasado si la obra no hubiera sido hubiera sido de otros gobiernos? ¿No? Imagínate que lo hubiera construido, no sé, Felipe Calderón en el periodo de otros funcionarios panistas ajenos a la 4T. Que hubiera colapsado en Jalisco. Uf, se le hubiera caído al gobernador de Jalisco, Alfaro. Uf. No se la hubiera acabado. Pero, señores, hasta con juicio político hubiera terminado. Como decía Juárez, a mis amigos, justicia y gracia, y a mis enemigos, justicia secas. Así es, bueno, dicen por ahí. Y luego, en las preguntas y respuestas no se guardó nada en contra de los verdaderos malotes de este país. Adivina quién son. A ver, si alguien planeó esto, fueron los cochinos neoliberales. Los periodistas, bueno, que solo tienen ojos de puñal, que solamente tenemos ojos de puñal versus a la 4T. Ahí está el video. Obcecados en atacar al gobierno que represento. Desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos. La regla es que tenemos la prensa más lamentable en mucho tiempo. Imagínate, Laura, que se murió tu hija ayer en el accidente, tu hijo, tu hermana, tu tía. Prendes la mañanera para escuchar al presidente de la República porque pues, te imaginas que alguna información importante te va a dar sobre la tragedia que viviste ayer, y sale a culpar a la prensa. La peor prensa desde Madero dice, ¿qué le importa esto a la víctima? ¿Cómo lo consuela? ¿Cómo la consuela? Lo les, lax consuela. ¿Y cómo quiere él entonces que le cubramos la noticia? ¿Cómo vamos a informar sobre estos hechos? Las víctimas lo primero que hacen es ir a la prensa para alzar su voz, para justamente poder exhibir a detalle lo que está ocurriendo. Y ahorita cuando ya, lo que te decía ahorita, cuando la gente se le empieza a olvidar, las víctimas van a empezar a hablar, van a empezar a exigir, y la prensa es la que va a estar ahí. Yo no sé el presidente cómo quiere que informemos. A ver, que nos dé un manual, porque no es a huevo que no vas a dejar de alzar la voz porque lo diga o porque lo pida. Entonces, de verdad, esto me indigna, me termina de verdad desmoralizar completamente, porque no sé qué es lo que quiere, no sé cómo quiere las cosas.
Realmente, como dices tú, ve la víctima esto. Ojo, y suena como si parece que aceptas la culpa. En lugar de ser comportarte a la altura de la investidura presidencial, porque según lo dice el presidente Andrés Manuel, él es el presidente de todos los mexicanos. ¿Por qué pareciera que está en la defensiva, que no puede ni mandar el mensaje, que ni siquiera le fue importante en su propio mundo, que él estaba ocupado viendo el presidente de Guatemala, lo que sea? O sea, ¿por qué no se muestra empático? ¿Por qué parece que se mostró más empático Justin Trudeau, el presidente de Canadá? Sí. No, un tuit, yo no sé, un mensajito, algo. No lo desperta. Perdón, pero yo te voy a decir algo. Con los 43, o sea, si Andrés Manuel hubiera sido el opositor y el presidente hubiera sido hoy José Antonio Meade, Ricardo Anaya, te apuesto que ya estaría el candidato Andrés Manuel anunciando gira por todo el país con las fotografías de cada uno de los muertos del accidente del tren. Porque el presidente hoy dice y ataca a la prensa. Presidente, usted hizo lo mismo durante 12 años. Agarró a los niños, eran niños los del ABC. Lo del ABC, 43 de Ayotzinapa, Tlatlaya. Todas las tragedias de ese país las usó de campaña. Entonces yo no sé por qué le reclama pues también a la otra banda. Él es el rey. Él es el jefe de Estado. O sea, ¿con qué autoridad moral? Yo digo, tampoco está bien lo que está haciendo el PRI y el PAN, pero ya sabíamos de ellos que eran iguales. O le están tomando el ejemplo al presidente para hacer campaña con tragedias, con víctimas. Creo que aquí lo importante y el centro de todo deben ser las víctimas de este asunto, las personas que perdieron un familiar. Bueno, hay que exigírselo. ¿Estamos de acuerdo? No, bueno, pues sí, la víctima es ella. No. Pues es que de eso se trata la mañanera. Ellos son las víctimas de la prensa, de nosotros, de los muertos, de las familias que... Ellos son las víctimas. El mundo conspira para destruir a Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador, a la 4T. No. Es que, bueno, así estamos. Nos enteramos por la prensa que existe una vacante del subdirector general de mantenimiento desde hace varios meses. ¿Qué ha pasado ahí, directora, en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna persona? La vacante del subdirector general de mantenimiento, doctor Galiño, es que yo hoy soy la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que decidí durante este año tomar esa posición doble para poder instrumentar integralmente lo que requiere el metro y dejar de escuchar porque ni modo que me queje a mí misma, de que si el responsable es vías o el responsable es material rodante o el responsable es concho de la instalación civil. Entonces, desde ahí estamos instrumentando un nuevo programa de reestructuración del metro. No es una posición, el metro requiere una reestructura porque somos una empresa con un grado de obsolescencia muy fuerte a su interno también, porque estaba basado en su creación de hace 50 años. En 2012, luego de perder López Obrador ante Peña Nieto las elecciones presidenciales, Marcelo Ebrard huyó del país a refugiarse en Francia. Vivió 6 años en Francia, quién sabe de qué. Y el motivo por los cuales él huyó es porque le encontraron que hubo fraude y malos manejos en la construcción de la línea 12. Hoy se cayó un puente. El puente de Marcelo. Entonces, ¿qué vas a decir ahora? ¿Que fue culpa de los gobiernos anteriores? Sí, de los gobiernos anteriores que actualmente están gobernando el país. Marcelo Ebrard era el gobernante de la Ciudad de México y fue el responsable de ese puente, y por ese puente y por esa línea huyó del país 6 años. Huyó por malos manejos y porque hubo fraude en la construcción de esa línea. Corrupción en la 4T. La jefa de gobierno va a informar constantemente cuáles son las causas. También aprovecho, ¿no?, para decir a nuestros adversarios que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el mantenimiento del metro. Es falso. El gobierno de la ciudad tiene recursos, tiene un plan de rehabilitación del metro desde hace 2 años con recursos. No hubo una solicitud a Hacienda para que se apoyara al metro. Entiendan, pues, que ya era necesario el cambio. López Obrador es pendejo.